Permanece fiel. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 153, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y algo que quisiera que pudiéramos nosotros analizar es que, bueno, en medio de todas las situaciones que nosotros observamos, algunas de ellas se encuentran fuera de nuestro control. Las naciones, los reinos pueden estar interesados en algo, pero finalmente, bueno, Dios está en control de la humanidad. Aun cuando los diferentes países quieran mejorar alguna situación, siempre Dios va a estar al pendiente de su creación y Él va a utilizar todas las circunstancias, sobre todo aquellas que son difíciles, pues para hablarnos, para pues mostrarnos su deseo y su voluntad en nuestras vidas. Él quiere alcanzar sus propósitos y utiliza aún esas cosas adversas como instrumentos para poder lograr lo que Él quiere en esta humanidad. Y algo que tenemos es a un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios bondadoso, que precisamente anhela y desea el bien de toda la humanidad. Ese es el propósito de Dios, ese es el anhelo en el corazón de Dios. Pero muchas veces las circunstancias nos van a parecer muy duras y a veces pudiéramos llegar a pensar que en realidad Dios no nos está amando. Por ejemplo, ahora que vivimos en esta pandemia, pues pudiéramos pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no interviene? Bueno, Él está obrando, Él está trabajando alrededor de todas estas circunstancias que nos parecen imposibles para que nosotros podamos llegar al conocimiento de Dios. Y hablando un poquito de este imperio griego, bueno, vamos a hablar de Alejandro Magno. Él toma el control del Mediterráneo y del Medio Oriente. Y así el imperio griego llegó a ser el más grande en ese momento. Alejandro Magno pues murió joven relativamente y su reino fue dividido en 4 regiones de acuerdo a cada uno de sus generales. Y algo que nos interesa es ver, bueno, esto cómo afectó al pueblo judío. En primer lugar, bueno, vamos a hablar de Ptolomeo I. Él gobernó sobre Egipto y sobre Judá. Los judíos pues vivían bajo el mando de un gobernador extranjero. Esa era la situación, eso es lo que ellos estaban experimentando en esos momentos. Ellos experimentaban también la influencia griega porque los griegos buscaban influir en la cultura, pues en la cuestión de la lengua, en el pensamiento y aún en la religión. Ellos buscaban una religión estética, es decir, algo que tuviera que ver con la apariencia, con lo que era bello desde su punto de vista y pues no se enfocaban tanto en el contenido. A ellos les interesaba más lo estético. Y esto también, bueno, fue una oportunidad y una situación que Dios utilizó, porque al ser extendido en todo el imperio el idioma griego, pues entonces lo que hicieron también fue traducir todo el Antiguo Testamento al griego para que pues fuera conocido en diferentes partes del mundo. Esta traducción se le conoce como la Septuaginta y es algo pues bueno por demás de mucha bendición porque esto ayudó mucho a que se conociera el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús utilizó esta traducción. También, en segundo lugar, hablando después de Ptolomeo I, vienen los Seleucidas en el año 198 a.C. Ellos tomaron el control de Judá y por ahí del año 170 a.C., Antíoco IV, Epífanes, intentó erradicar el judaísmo. Eso es lo que hicieron los Seleucidas. Prohibieron pues los rituales, las festividades, obligaron a los judíos a comer cerdo. Y bueno, pues ante estas circunstancias, algunos, bueno, pues se resistieron y fueron buscando más apegarse a lo que Dios hablaba en su palabra y fueron llamados los Hasidim.
es decir, los piadosos. Y ellos, los Hasidim, fueron los precursores de lo que nosotros después podamos ver en el Nuevo Testamento, a los fariseos. Otro grupo también apoyaba al sumo sacerdote, y ellos, bueno, fueron los precursores de los saduceos, que también vamos a encontrar ahí en el Nuevo Testamento. Y por su parte, hubo otro grupo que decidió apoyar o cooperar con Antíoco, y ellos, bueno, pues se les conoció como los helenistas. Y algo que yo puedo notar y que quisiera compartir contigo es que yo observo que constantemente en los diferentes aspectos y esferas de la vida siempre hay diferencias. Y he aprendido que cada uno tenemos pues diferentes puntos de vista. Cada uno nos encontramos observando quizás un mismo evento, pero cada uno lo estamos viendo desde diferentes ángulos y bueno, damos nuestra opinión. Pero es importante que aprendamos a respetar las opiniones de los demás. En segundo lugar, algo que también he podido observar y aprender es que nadie nos puede obligar a vivir, a hablar, o a creer en lo que otras personas quieren que creamos. Siempre lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos, tiene que ser algo que nosotros elijamos pues conscientemente creer o hacer o hablar. Y finalmente, la última palabra la tiene el Señor. Siempre, aun cuando haya tantas opiniones en este mundo y cada una esté pues presionando para que su opinión sea la verdadera, la única verdad es Jesucristo. La única verdad la tiene Dios y es en Él en quien debemos de creer, es a Él al que debemos también de creer sus principios, sus valores que Él nos da, y Él es la última palabra. Entonces, cuando alguien quiera obligarnos a hacer algo, siempre debemos preferir a ver qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Dice un pasaje hermosísimo ahí en Daniel 6:4. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Qué hermoso pasaje. Precisamente hablando de tantas opiniones que hay, siempre va a haber quien no esté de acuerdo con nosotros y va a tratar de criticarnos, va a tratar de acusarnos, de encontrar errores. Y la verdad es que, bueno, pues claro que todas las personas hemos cometido errores. Sin embargo, en nuestro carácter tiene que ser un carácter bien firme en el Señor. Tiene que ser un carácter que sea caracterizado, como dice en este versículo, por ser personas fieles, principalmente a Dios. Ser personas siempre responsables. Es decir, que nos tenemos que hacer responsables siempre de nuestras palabras, de nuestros hechos. Debemos de aceptar las consecuencias de todo ello. Y finalmente también nos dice, debemos ser totalmente dignos de confianza. Qué importante es que haya varones que sean así, que haya varones fieles a Dios, que no importa lo que nos estén presionando por vivir de otra manera, siempre hay que ser fieles a Dios. Siempre debemos de ser varones responsables de todo lo que hagamos. Siempre debemos de adquirir pues las consecuencias de todo lo que hayamos dicho o hecho. Eso es ser una persona responsable, una persona que promete algo y lo cumple. Eso es una persona responsable. Y también pues debemos de ser totalmente dignos de confianza. ¿Cuánta falta hacen personas dignas de confianza en este mundo? Y bueno, pues yo quiero animarte en esta ocasión a que procuremos tener estas virtudes. Obviamente es difícil hacerlo en nuestras propias fuerzas. Siempre vamos a necesitar del apoyo, de la ayuda de nuestro Señor. Pidámosle a Dios de todo corazón que nos ayude, que a partir de hoy nos convirtamos y que la característica de nuestras vidas sea ser personas fieles, ser personas responsables y ser personas totalmente dignas de confianza. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.